¿Te has preguntado alguna vez si la crucifixión de Jesús, tal como la conocemos, podría tener explicaciones naturales, más allá de lo puramente divino? Es una pregunta que ha intrigado a científicos e historiadores por siglos. No se trata de negar la fe, sino de analizar los hechos desde una perspectiva diferente, ¿no crees? Exactamente. Y hay varias investigaciones fascinantes que apuntan en esa dirección. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que lo más lógico es comenzar con la teoría de la hematidrosis. ¿Te suena familiar? Sí, claro. La hematidrosis es esa condición médica extremadamente rara en la que una persona suda sangre. Se dice que Jesús la experimentó en el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto. Correcto. El Evangelio de Lucas menciona que Jesús estaba en agonía, orando con fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. La hematidrosis puede ser causada por un estrés extremo, ansiedad severa o incluso ciertos trastornos médicos. La idea es que la angustia que Jesús sintió ante su inminente crucifixión pudo haber provocado esta condición. Pero, ¿es realmente posible sudar sangre? Suena casi increíble. Técnicamente, no es sudor mezclado con sangre. Lo que ocurre es que los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas se contraen debido al estrés. Cuando la tensión disminuye, estos vasos se rompen y la sangre se filtra a través de las glándulas, mezclándose con el sudor. Es una condición muy dolorosa y debilitante. Entiendo. Entonces, el relato bíblico podría interpretarse como una descripción de esta condición médica, en lugar de un milagro sobrenatural. Exacto. Es una explicación natural plausible para un evento que, tradicionalmente, se ha considerado puramente espiritual. Pero pasemos al siguiente punto, que también es muy interesante, la teoría de la deshidratación y el shock hipovolémico. Ah, sí. Se refiere al estado de shock causado por la pérdida masiva de fluidos corporales. ¿Cómo se relaciona esto con la crucifixión? Durante los eventos previos a la crucifixión, Jesús fue sometido a un trato brutal, flagelación, falta de comida y agua, y la ardua caminata cargando la cruz. Todo esto contribuyó a una severa deshidratación. La flagelación, en particular, era una tortura diseñada para debilitar al condenado, provocando una pérdida significativa de sangre y fluidos. Y esta deshidratación extrema pudo haber llevado al shock hipovolémico, ¿verdad? Precisamente. El shock hipovolémico ocurre cuando el volumen de sangre en el cuerpo disminuye drásticamente, impidiendo que los órganos reciban suficiente oxígeno. Esto puede causar una falla orgánica múltiple y eventualmente la muerte. Los síntomas incluyen debilidad extrema, confusión, respiración rápida y superficial, y un pulso débil y acelerado. Entonces, la muerte de Jesús podría haber sido acelerada por este shock, más allá del propio acto de la crucifixión. Es una posibilidad muy real. De hecho, algunos expertos creen que la deshidratación y el shock hipovolémico fueron factores cruciales en su muerte. Pero sigamos explorando otras teorías. ¿Qué te parece si hablamos de la teoría de la pleuresía? La pleuresía. Esa es la inflamación de la membrana que recubre los pulmones, ¿no? Correcto. La pleuresía puede causar dolor intenso en el pecho, especialmente al respirar. Algunos investigadores sugieren que Jesús pudo haber sufrido de pleuresía durante la crucifixión. La posición en la cruz, con los brazos extendidos, habría dificultado aún más su respiración, exacerbando el dolor y la dificultad para expandir los pulmones. ¿Y cómo se relaciona esto con las palabras que Jesús pronunció en la cruz, como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos interpretan estas palabras como una manifestación de su desesperación y sufrimiento extremo, posiblemente exacerbados por la falta de oxígeno debido a la pleuresía. La dificultad para respirar y el dolor constante podrían haber alterado su estado mental y emocional. Es una perspectiva interesante. La pleuresía, combinada con la deshidratación y el shock, podría haber contribuido significativamente a su sufrimiento y muerte. Exactamente. Ahora, pasemos a una teoría un poco más controvertida, la de la ruptura del corazón o ruptura cardíaca. ¿Ruptura del corazón? Suena a algo sacado de una novela. Bueno, en realidad es una condición médica real, aunque rara. La ruptura cardíaca ocurre cuando la pared del corazón se rompe, generalmente como resultado de un infarto o un traumatismo severo. En el contexto de la crucifixión, algunos investigadores han sugerido que el estrés extremo y el trauma físico pudieron haber debilitado el corazón de Jesús, predisponiéndolo a una ruptura. ¿Y cómo se manifestaría esto? La ruptura cardíaca puede causar un dolor torácico repentino e intenso, dificultad para respirar, mareos y pérdida del conocimiento. La muerte suele ser rápida. Algunos creen que la lanza que atravesó el costado de Jesús, según el Evangelio de Juan, pudo haber perforado un corazón ya debilitado, confirmando su muerte. Pero, ¿no es especulativo decir que su corazón estaba debilitado antes de la crucifixión? Por supuesto que hay especulación.
Pero el estrés extremo, la falta de sueño, la mala alimentación y el trauma físico pueden debilitar el corazón. Es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Entiendo. Es una teoría que añade otra capa de complejidad al análisis de la crucifixión. ¿Cuál es la última investigación de la que vamos a hablar? Para terminar, vamos a discutir sobre la teoría de la asfixia postural. ¿Asfixia postural? Explícame un poco más. La asfixia postural ocurre cuando la posición del cuerpo impide una respiración adecuada. En el caso de la crucifixión, la posición en la cruz, con los brazos extendidos y el peso del cuerpo colgando de las extremidades, dificultaba la exhalación. Para poder respirar, Jesús tenía que empujarse hacia arriba con las piernas, lo que era extremadamente doloroso y agotador. Y eventualmente, la fatiga muscular le habría impedido seguir empujándose, ¿verdad? Exacto. Con el tiempo, los músculos se debilitarían y la persona ya no podría mantener la posición necesaria para respirar. Esto llevaría a una acumulación de dióxido de carbono en la sangre y eventualmente a la asfixia. Esta teoría explica por qué los romanos a veces rompían las piernas de los crucificados, para acelerar su muerte al impedirles empujarse hacia arriba para respirar. Es una explicación muy gráfica y perturbadora. La asfixia postural, combinada con las otras condiciones que hemos discutido, pinta un cuadro muy sombrío de la crucifixión. Sin duda. Es importante recordar que estas son solo teorías, explicaciones naturales posibles para los eventos de la crucifixión. No pretenden negar la fe, sino ofrecer una perspectiva diferente, basada en la ciencia y la medicina. Y creo que es valioso explorar estas perspectivas. Nos ayudan a comprender la crucifixión desde un punto de vista más humano, resaltando el sufrimiento físico y emocional que Jesús experimentó. Absolutamente. Ahora, cambiando un poco el enfoque, ¿qué pasaría si alguna de estas explicaciones naturales, en un escenario extremo, se convirtiera en una amenaza global? Imaginemos un mundo donde la hematidrosis se volviera contagiosa, desatando una pandemia de sudor sangriento. Uf, eso suena como el guión de una película de terror. ¿Cómo crees que reaccionaría la sociedad? El pánico sería generalizado. Imagina las implicaciones económicas, el turismo se desplomaría, el comercio internacional se detendría. La gente evitaría cualquier contacto físico, creando un aislamiento social extremo. Los hospitales se verían desbordados, incapaces de atender a todos los enfermos. ¿Y los gobiernos? ¿Qué harían? ¿Cuarentenas masivas? ¿Leyes marciales? Probablemente ambas cosas. Las cuarentenas serían inevitables, pero ¿cómo controlar a una población aterrorizada y desesperada? Habría disturbios, saqueos, violencia. La confianza en las instituciones se erosionaría por completo. ¿Y si la hematidrosis fuera solo el principio? ¿Qué tal si la deshidratación extrema se convirtiera en una epidemia global debido al cambio climático? Sequías prolongadas, escasez de agua. Ese escenario es aún más aterrador, porque ya estamos viendo los efectos del cambio climático. Si la deshidratación se volviera la norma, las consecuencias serían devastadoras. Guerras por el agua, migraciones masivas, hambrunas generalizadas. La civilización tal como la conocemos podría colapsar. Es una visión muy pesimista, pero es importante considerar estos escenarios extremos para entender la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de tomar medidas para prevenir estas catástrofes. Exacto. O imagina un mundo donde la pleuresía se vuelve resistente a los antibióticos, afectando a millones de personas. Un simple resfriado podría convertirse en una sentencia de muerte. Eso tendría un impacto enorme en la salud pública. La gente viviría con el miedo constante a enfermarse, evitando lugares concurridos y actividades sociales. La economía se resentiría, porque la productividad disminuiría drásticamente. Y ni hablar del costo emocional. El miedo, la ansiedad, la depresión se convertirían en problemas generalizados. La gente perdería la esperanza en el futuro. Y si, de repente, el estrés se convirtiera en el principal detonante de rupturas cardíacas masivas. El simple hecho de ir al trabajo o ver las noticias podría ser fatal. Imagina el caos. La gente viviría en un estado de constante alerta, evitando cualquier situación que pudiera generar estrés. La productividad se desplomaría, la innovación se estancaría. La sociedad se paralizaría por el miedo. ¿Y qué tal si la asfixia postural se convierte en una forma de tortura aceptada a nivel global? Gobiernos opresores usándola para silenciar a la disidencia, empresas explotadoras para castigar a sus empleados. Eso sería un retroceso brutal a las épocas más oscuras de la historia. La dignidad humana se vería pisoteada, los derechos humanos serían una mera ilusión. La esperanza en un mundo mejor se desvanecería por completo. Es impresionante cómo estas explicaciones naturales de la crucifixión, llevadas al extremo, pueden pintar escenarios tan distópicos. Nos recuerda la importancia de la empatía,
la compasión y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Totalmente de acuerdo. Al final, la ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto. Pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, ayudándonos a comprender el mundo que nos rodea desde diferentes perspectivas. Así es. Exploradores, ¿les ha gustado este análisis sobre las posibles explicaciones naturales de la crucifixión? ¿Qué opinan de estas teorías? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún tema en particular? Exacto. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Suscríbanse para no perderse nuestros próximos videos llenos de misterio y ciencia. Nos vemos en la próxima exploración.